Transferí de escuela y Mateo ya había salido con todas las chicas bonitas allí. Se burlaba con sus amigos diciendo que saldría con un perro antes que con Sara. Sara, esa soy yo. Un mes después, su mejor amigo me acorraló y confesó sus sentimientos. Al ver el chupetón en mi cuello, Mateo se puso furioso. ¿Quién diablos dijo que podías tocarla? ¿Podrías pasarle esto a Mateo? Tomé la carta de amor rosa pálido. Era la 11ª de este mes. Todos sabían que yo era la amiga de la infancia de Mateo, y todos sabían que él saldría con cualquiera antes que conmigo, así que se sentían cómodos pidiéndome que entregara estas notas. Como de costumbre, Mateo levantó una ceja, tratando de recordar quién era la chica. Luego se burló. Mis estándares son un poco más altos que eso. Arrojó la carta de vuelta a mis brazos. ¿Alguien de tu nivel? No puedo permitirme ese tipo de degradación. Sus amigos se partieron de risa. Los ojos de Mateo brillaban con burla. ¿Por qué? Porque la primera carta de amor que rompió fue la mía. Mateo y yo crecimos juntos. Nuestros padres eran cercanos, así que naturalmente asumieron que nosotros también lo éramos. Al principio lo éramos. Hasta ese incidente, jugábamos verdad o reto. Le retaron a Mateo a besarme. Éramos jóvenes, ingenuos y ferozmente competitivos. Él preguntó, ¿te importa? Antes de que pudiera reaccionar, sus labios estaban en los míos. Luego se retiró. Sobrevalorado. Desde ese momento, ya no era la inalcanzable presidenta de clase, la estudiante de sobresalientes. Era solo otra de las posesiones de Mateo. Las calificaciones de Mateo no eran excelentes. Sus padres esperaban que yo lo ayudara a estudiar. Acordamos encontrarnos en la biblioteca, pero yo estuve en la parada de autobús por casi una hora. Finalmente, vi su publicación en Instagram. 10 victorias consecutivas en el salón recreativo. Tomé un taxi hasta el salón recreativo lúgubre. El aire estaba denso de humo. Una chica estaba prácticamente sentada en el regazo de Mateo. Lo animaban. Él se volteó. Nuestras miradas se cruzaron. Me dio una sonrisa maliciosa. «Sara, ¿estás completamente loca?», gritó Mateo. Sus padres lo habían castigado y le habían quitado la mesada después de que les contara sobre el salón recreativo. «No deberías ir a lugares así», le dije firmemente. En ese entonces, ocultando mis sentimientos por él, intentaba ser buena con él de manera terca y justificada. Solo alimentaba su creciente antipatía. Mateo agarró mi barbilla. «¿Quién diablos eres tú para decirme qué hacer? ¿Crees que un besito te hace mi novia? ¡Qué chiste!». Mateo era guapo. Eso, combinado con su actitud rebelde, lo hacía popular en la escuela. Las chicas lo rodeaban. Él aceptaba la atención, despreocupado y sin compromisos. Disparaba tiros al aro casualmente, su habilidad generando vítores de la multitud. Luego, sin previo aviso, me lanzaba una pelota de baloncesto. «Lo siento», sonó indiferente, mientras me veía sosteniendo mi brazo adolorido. «No vas a guardar rencor, ¿verdad, mi pequeña Sara?». Todos sabían entonces que me odiaba. Lo acepté lentamente. Guardé la carta de amor que había escrito cuidadosamente, llena de anhelos adolescentes, y traté de ignorarlo. Pero aún teníamos que fingir estar cerca frente a nuestros padres. «Las calificaciones de Mateo están mejorando. Debe ser la influencia de Sara. Corta un poco de fruta. Toma un poco. Tú también». La mamá de Mateo sonrió radiante. Mateo también parecía de buen humor. Me lanzó una mirada de advertencia sutil. Sus calificaciones mejoradas no fueron por mi culpa. Estaba saliendo con la capitana del equipo de animadoras, Valeria, también la valedictorian de la clase. A menudo tenían sesiones de estudio después de la escuela. No lo habría sabido si no hubiera entrado en un aula vacía y los encontré besándose. Finalmente logré sacar a Mateo de mi mundo. Pero estábamos en la misma escuela. Inevitable. Acababa de ganar un premio académico a nivel de la ciudad y tenía que dar un discurso al día siguiente. Me quedé después de clases para ensayar con mi profesor. Pasé por el aula vacía. Los sonidos dentro eran suaves, íntimos. Miré a través de la rendija de las cortinas y crucé miradas con Mateo. Lo tenía a Valeria contra un escritorio. En ese fugaz momento, me vio observando. Supe entonces que había ganado otro punto en su lista. Valeria, la novia de Mateo, siempre estaba en segundo lugar en nuestra clase, justo detrás de mí. Después de empezar a salir con Mateo, sus calificaciones se desplomaron. Los maestros lo notaron, me llamaron. ¿Ha estado actuando diferente últimamente? ¿Pasando tiempo con una mala compañía? Negué con la cabeza. No lo sé, pero los secretos siempre salen a la luz. De alguna manera, las conversaciones de los maestros conmigo se hicieron de conocimiento público. La relación de Mateo y Valeria fue expuesta. Sus padres lo descubrieron. Su padre, un hombre de temperamento fogoso, lo arrastró a casa y le dio una paliza. Mi familia no estaba esa noche. Mateo irrumpió en mi habitación.
Te subestimé. Me empujó. Perdí el equilibrio y golpeé el escritorio. El cajón se abrió de golpe, derramando su contenido. El agarre de Mateo en mi muñeca se apretó. Ambos lo vimos. La carta de amor rosa pálido en el suelo. Mi nombre y el de Mateo. Reconoció mi letra al instante. ¡Oh! Así que celos. Mateo parecía haber resuelto un rompecabezas. Rasgó la carta. Luego me agarró. Luché. No le dije a nadie. Le levanté una ceja. Hay algo más importante ahora mismo. Mateo agarró unas tijeras de mi escritorio y cortó un mechón de mi cabello. Sara, saldría con un perro antes que contigo. Mateo presentó mi cabello a Valeria como un trofeo. No cambió el hecho de que su padre lo estaba transfiriendo a otra escuela. El día que Mateo se fue, Valeria lloró durante horas. Pensé que durarían para siempre. Pero en pocos días, Valeria recibió fotos de Mateo con otras chicas. Mi mechón de cabello y el parche desigual que dejó se convirtieron en una nota al pie olvidada. Las calificaciones de Valeria siguieron cayendo. Ella me rogó que organizara una reunión con Mateo. Solo una vez. Quería verlo. No pude negarme. No esperaba que Mateo estuviera borracho en el bar. Me reconoció e insistió en que me quedara. Sara, ¿no es esto lo que querías todo el tiempo? Su sonrisa era escalofriante. Al día siguiente, Valeria recibió fotos de Mateo besándome, apretándome contra la puerta de una sala privada. Valeria me cortó. La historia se difundió. Yo era la villana. Sabía que ella los delató. Ella solo está amarga porque está enamorada de Mateo. Sí, y aprovechó la oportunidad para estar con él. Se suponía que debía ayudarles a reconciliarse. Y duerme con él. Repugnante. Fui ostracizada. Irónicamente, todos parecían olvidar la propia infidelidad y crueldad de Mateo. El día que transferí, Mateo vino a ver el espectáculo. ¿Qué? ¿No podías soportar el calor? Su voz resumaba sarcasmo. Te lo mereces, Sara. Asentí adormilada. ¿Te lo mereces también? Mateo estalló en carcajadas. Se inclinó y susurró. Pero oye, al menos a sus ojos, ambos somos unos bastardos sin corazón. Pareja perfecta, ¿verdad? ¿En serio? De repente, me di cuenta de que empezaba a odiarte. Mateo era popular donde quiera que iba. 2 meses en la nueva escuela y ya había salido con todas las chicas bonitas. Cada vez, él era quien terminaba las relaciones, dejando el corazón de las chicas destrozado. Escuché a alguien señalarme y preguntarle, ¿y ella? ¿Es bonita? Mateo simplemente se rió despreocupadamente. Saldría con un perro antes que con ella. Además, ya es mi perro. Luego escuché a alguien más intervenir. Mateo, no hay necesidad de hablar de una chica así. Lucas era el compañero de cuarto y mejor amigo de Mateo. Lo conocía, pero no a través de Mateo. Nos refugiamos de un aguacero en el edificio de la escuela unos días después de mi llegada. Excepto por la lluvia constante, ninguno de los dos hablaba. A medida que la lluvia disminuía, de repente dijo, «Entonces, ¿eres la amiga de la infancia de Mateo?» Terminé en la clase de Lucas. Mateo estaba al lado. Su novia actual era mi compañera de escritorio asignada. Para evitar repetir el incidente con Valeria, cambié de asiento y terminé junto a Lucas. Me sentí extrañamente incómoda. Lucas no lo hizo. Se apresuró a organizar sus libros. Luego me ayudó a mover mi escritorio, sonriendo tímidamente. Nunca he tenido una compañera de escritorio antes. Espero que no te moleste. La sonrisa de Lucas reveló 2 dientes caninos adorables. No correspondí su entusiasmo. Solo asentí, mirando hacia abajo. El odio de Mateo no desapareció con el cambio de escuela. Se intensificó. Cuanto más lo evitaba, más persistente se volvía. La cancha de baloncesto estaba en el camino al comedor. Un grupo de chicas animaba a Mateo. Escuché el rebote de la pelota y levanté los brazos instintivamente para proteger mi cabeza. Lista para correr. Demasiado tarde. ¡Fuac! El dolor esperado nunca llegó. Me giré, aturdida. Lucas había aparecido de la nada, protegiéndome con su cuerpo. El balón de baloncesto se estrelló contra su hombro. Rebotó al suelo. Mateo corrió hacia Lucas. ¿Estás loca? Después del juego, Mateo interceptó a Lucas y a Nea. Estaba tratando de ver si Lucas necesitaba ir a la enfermería. Lucas simplemente sonrió. No fue gran cosa. Soy fuerte. Puedo soportarlo. ¿Qué diablos hacías?, demandó Mateo a Lucas. La sonrisa de Lucas se desvaneció. ¿Qué diablos hacías tú? ¿Por qué le lanzaste la pelota?, titubeó Mateo. ¿Y a ti qué te importa? Soy su compañera de escritorio. Mateo le dio a Lucas una mirada compleja. Luego sonrió burlonamente hacia mí. Popular, ¿no? Lucas se interpuso frente a mí. Mateo, no seas idiota. Después de un momento, Mateo se rió. ¿Qué? ¿Te gusta ella? Mateo siempre me miraba con esa mirada engreída y posesiva, como si no fuera su amiga de la infancia o la persona que supuestamente más odiaba.
sino algo que él poseía. Lucas permaneció frente a mí. Nuestras familias se conocen desde hace años. No, somos más que amigos de la familia, interrumpió Mateo, con una diversión escalofriante en su voz. ¿Quieres oírlo? Tuve una terrible premonición. Era demasiado tarde para detenerlo. Mateo empujó el hombro de Lucas. Ella fue su primer beso. Se transfirió de escuela por mí. Incluso me escribió una carta de amor diciéndome cuánto me gustaba. ¿Entonces qué? Me quedé mirando a Lucas mientras sus palabras resonaban en el pasillo. El eco de la revelación de Mateo sobre nuestro primer beso vibrando en el aire como una nota discordante. El tiempo pareció detenerse en ese momento, y pude sentir el peso de años de humillaciones y dolor acumulándose en mi pecho. Pero algo había cambiado. Tal vez fue la forma en que Lucas me había defendido, o quizás simplemente había llegado a mi límite, pero ya no era la misma chica que se encogía ante las burlas de Mateo. ¿Y qué con eso?, respondí, mi voz sorprendentemente firme, el temblor habitual en mis palabras completamente ausente. ¿Crees que ese beso significó algo para ti más allá de una oportunidad para humillarme? ¿O es que necesitas recordárselo a todos para convencerte a ti mismo de que tienes algún tipo de poder sobre mí? Los ojos de Lucas se suavizaron con una mezcla de comprensión y algo más, algo que no me atrevía a nombrar todavía. La sonrisa burlona de Mateo vaciló por un instante, un microsegundo de vulnerabilidad que no pasó desapercibido. ¿Sara?, comenzó Lucas, su voz suave como una caricia, pero levanté una mano para detenerlo. No, déjame terminar. Mi corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que todos podían oírlo. Pero por primera vez, no era por miedo o vergüenza, era adrenalina pura. El tipo de coraje que solo nace cuando has tocado fondo y descubres que la única dirección posible es hacia arriba. Durante años he soportado tus juegos, Mateo. Tus burlas, tus humillaciones, tu necesidad constante de recordarle a todos que preferirías salir con un perro antes que conmigo. Cada pelota de baloncesto accidentalmente lanzada hacia mi cabeza, cada comentario cruel, cada momento en que convertiste mi amor adolescente en algo de lo que avergonzarme. Pero ¿sabes qué? Ya no me importa. Mateo se acercó, su presencia intentando ser intimidante como siempre, pero esta vez no retrocedí. ¿No te importa? Su voz era un susurro peligroso, el tipo de tono que solía hacerme temblar. Entonces, ¿por qué te transferiste de escuela? ¿Por qué sigues aquí, siguiéndome como una sombra patética? Una risa amarga escapó de mis labios, sorprendiéndonos a todos. ¿Seguirte? Te equivocas tanto que sería gracioso si no fuera tan triste. No te seguí, Mateo. Vine aquí para escapar de ti, de todo lo que representabas en mi vida anterior. Pero parece que no puedes soportar la idea de que existas sin ser tu juguete personal, ¿verdad? Lucas se movió imperceptiblemente más cerca de mí, su calor corporal una presencia reconfortante a mi lado. Mateo lo notó, sus ojos oscureciéndose con algo que reconocí inmediatamente. Celos. Era la misma mirada que tenía cada vez que alguien más se acercaba a mí, incluso cuando juraba que me despreciaba. ¿Así que ahora es Lucas?, se burló, pero había un temblor en su voz que nunca había notado antes. ¿Tan rápido me reemplazaste? ¿O es que siempre ha sido así de fácil? El insulto flotó en el aire, pero en lugar de herirme, me hizo más fuerte. Vi a través de él, a través de la fachada de chico malo y sus intentos desesperados por mantener el control. No todo se trata de ti, Mateo, intervino Lucas, su voz tranquila pero firme como el acero. A diferencia tuya, algunos de nosotros podemos ver a Sara por quien realmente es, no como una posesión, no como un objetivo para tus burlas, sino como una persona. Fue en ese momento que todas las piezas encajaron en mi mente como un rompecabezas completándose. La forma en que Mateo siempre aparecía cuando Lucas estaba cerca, cómo sus burlas se intensificaban cuando nos veía juntos, su necesidad constante de recordarle a todos nuestro pasado compartido. No era solo crueldad, era una posesividad enfermiza disfrazada de odio. ¿Sabes qué es lo más patético, Mateo?, dije, una sonrisa formándose en mis labios mientras años de comprensión repentina fluían a través de mí, que después de todo este tiempo, después de todas tus burlas y rechazos, sigues necesitando recordarle a todos que fui tu primer beso, como si eso te diera algún tipo de derecho sobre mí, como si eso significara que de alguna manera te pertenezco. Vi el momento exacto en que mis palabras lo golpearon. Su máscara de indiferencia se agrietó como porcelana fina, revelando algo más vulnerable debajo. Por primera vez, vi al verdadero Mateo, inseguro, controlador, aterrorizado de perder el poder que creía tener sobre mí. «No sabes de qué estás hablando», gruñó, pero el daño ya estaba hecho. Los estudiantes que se habían reunido para presenciar nuestra confrontación comenzaron a murmurar,
y pude ver cómo su precioso control se le escapaba entre los dedos. Oh, creo que sí. Por primera vez veo todo con perfecta claridad. No me odias porque escribí esa carta de amor. Me odias porque después de ese beso, después de que me humillaras frente a todos, seguí adelante. Me odias porque no pudiste soportar la idea de que alguien como yo pudiera superarte. El pasillo quedó en silencio, el tipo de silencio que precede a una tormenta. Incluso las personas que se habían detenido para observar contenían la respiración, sintiendo que estaban presenciando algo significativo. «Estás loca». Mateo soltó una risa forzada, pero el temblor en su voz lo traicionaba. «¿Por qué me importaría el rechazo de alguien como tú? Eres patética. Siempre lo has sido». «¿Patética?», repetí, dando un paso hacia él. ¿Es patético ser la primera de la clase mientras tú necesitabas que otros hicieran tu trabajo? ¿Es patético tener la fuerza para soportar años de tu abuso y seguir en pie? ¿O es patético que necesites constantemente recordarle a todos que me besaste una vez? Como si eso fuera el punto más alto de tu existencia. Mateo palideció, y por el rabillo del ojo vi a varias de sus exnovias entre la multitud, asintiendo en silencioso acuerdo. «Cuidado, Sara», advirtió, su voz baja y amenazante, pero ya no tenía el mismo efecto en mí. «No querrás hacer un enemigo de mí. ¿Más de lo que ya soy?» Reí suavemente. El sonido claro y genuino. ¿Qué más podrías hacerme que no hayas hecho ya? ¿Lanzarme más pelotas de baloncesto? ¿Cortar más de mi cabello? ¿Contar más historias sobre nuestro beso? ¿O tal vez podrías admitir la verdad? ¿Qué verdad?», escupió, pero sus ojos lo traicionaban. Sabía exactamente de qué estaba hablando. Me acerqué más. Mi voz apenas un susurro, pero en el silencio del pasillo, cada palabra era clara como el cristal. Que cada burla, cada humillación, cada momento de crueldad, ha sido tu manera desesperada de mantener algún tipo de control sobre mí. Porque la idea de que pudiera ser feliz sin ti, de que pudiera encontrar a alguien que me valorara. Mis ojos se desviaron brevemente hacia Lucas. «Te aterroriza». El golpe fue inmediato y visible. Mateo retrocedió como si lo hubiera abofeteado, su fachada de chico malo completamente destrozada. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero las palabras murieron en sus labios. Me di la vuelta y comencé a alejarme, la multitud abriéndose ante mí como el mar rojo. Lucas me siguió después de un momento, dejando a Mateo solo en el pasillo, por primera vez en su vida. Sin una respuesta ingeniosa, mientras caminábamos, podía sentir los ojos de todos sobre nosotros, pero por primera vez no me importaba. Lucas me miró de reojo, una sonrisa de admiración en su rostro. «Eso fue increíble». «No», sonreí, sintiendo una nueva sensación de poder corriendo por mis venas, el tipo de poder que nace de la verdad y la autoaceptación. Eso fue solo el comienzo. Y realmente lo era, porque en ese momento, mientras caminaba por el pasillo con la cabeza en alto y Lucas a mi lado, había descubierto algo crucial. El poder que Mateo tenía sobre mí solo existía porque yo se lo permitía. Sus burlas, su crueldad, su obsesión por controlarme, todo eso podía convertirse en su propia debilidad. «¿En qué estás pensando?», preguntó Lucas, notando la sonrisa que se formaba en mis labios. Me detuve y lo miré. Realmente lo miré, viendo en sus ojos la promesa de algo nuevo y mejor. «Estoy pensando», respondí, «que es hora de que Mateo aprenda cómo se siente estar del otro lado de sus juegos». Y mientras esas palabras salían de mi boca, sentí que algo fundamental había cambiado dentro de mí. La vieja Sara, la que aguantaba las burlas en silencio, la que escondía su dolor detrás de una sonrisa forzada, había muerto. En su lugar, había nacido alguien nuevo, alguien que no solo sobreviviría a los juegos de Mateo, sino que los usaría para destruirlo. El resto del día transcurrió como en un sueño febril. Los susurros me seguían por los pasillos, pero por primera vez no eran burlas ni insultos, eran murmullos de asombro, de respeto recién descubierto. La chica que siempre había sido el blanco de las burlas de Mateo, finalmente había mostrado sus colmillos. Lucas me encontró después de la última clase, apoyado contra mi casillero con esa sonrisa suya, que comenzaba a afectarme más de lo que quería admitir. «¿Cómo te sientes?», como si hubiera despertado de un largo sueño, respondí, reorganizando mis libros. O tal vez como si apenas estuviera empezando a soñar. «Sabes que no se detendrá, ¿verdad?». La preocupación en su voz era palpable. Mateo no es del tipo que acepta la derrota fácilmente.
Una sonrisa se dibujó en mis labios mientras cerraba el casillero. Cuento con ello. Lucas me miró con curiosidad, esa mirada penetrante que parecía ver a través de todas mis capas. Tienes un plan, ¿no? Digamos que finalmente entiendo las reglas del juego. Me apoyé contra el casillero, enfrentándolo. Durante años, Mateo ha jugado con las emociones de todos. Construye expectativas, crea dependencia y luego destruye. Lo he visto hacerlo una y otra vez. Y ahora quieres darle una cucharada de su propia medicina, completó Lucas. Una mezcla de admiración y preocupación en su voz. No exactamente, sonreí. Quiero que experimente lo que se siente perder el control. Y para eso, te necesito. Lucas alzó una ceja intrigado. ¿A mí? Eres su mejor amigo, Lucas. La única persona en quien realmente confía. Y también eres la única persona que ha visto a través de su fachada desde el principio. Me alejé del casillero y comencé a caminar hacia la salida, Lucas siguiéndome de cerca. El aire de la tarde era fresco, llevando consigo el aroma de las hojas otoñales. ¿Has notado cómo reacciona cuando estamos juntos? Continué. Cómo sus burlas se intensifican, cómo su mirada nos sigue. Está obsesionado contigo, confirmó Lucas. Siempre lo ha estado. Incluso antes de que llegaras a esta escuela, no pasaba un día sin que mencionara algo sobre ti. Exacto. Y vamos a usar esa obsesión en su contra. Me detuve bajo un árbol, las sombras de las hojas bailando sobre nosotros. Cada vez que ha intentado destruirme, lo ha hecho atacando mi valor, haciéndome sentir insignificante, no deseada. Pero ahora tiene miedo de perderte, completó Lucas comenzando a entender, de perder su poder sobre ti. Y no solo eso, añadí, mi voz bajando a un susurro conspirador. Tiene miedo de perderte a ti también, su mejor amigo, su confidente, la única persona que conoce todos sus secretos. Lucas me miró fijamente, una sonrisa formándose lentamente en su rostro. ¿Quieres que finjamos estar juntos? Quiero que le demos algo real en qué obsesionarse, corregí. No fingir, Lucas. Quiero que seamos cercanos, que le mostremos lo que se siente ver algo que deseas alejarse cada vez más de tu alcance. El silencio cayó entre nosotros, pesado con posibilidades. Lucas dio un paso hacia mí, su cercanía enviando un escalofrío por mi columna. ¿Y si no estoy fingiendo?, preguntó suavemente, sus ojos fijos en los míos. Mi corazón dio un vuelco. Entonces será aún más efectivo. En ese momento, como si el universo quisiera confirmar nuestro plan, Mateo apareció en el estacionamiento. Se detuvo en seco al vernos, su mirada alternando entre nosotros, notando nuestra cercanía, la intimidad de nuestra postura. Sin romper el contacto visual con Lucas, alcé mi voz lo suficiente para que Mateo escuchara. ¿Me acompañarías a tomar un café? La sonrisa de Lucas fue deslumbrante. Será un placer. Mientras nos alejábamos juntos, pude sentir la mirada furiosa de Mateo taladrando nuestras espaldas. No necesitaba voltear para saber que sus puños estaban apretados, que su mandíbula estaba tensa con esa rabia contenida que tan bien conocía. En el café, sentados en una mesa alejada de las ventanas, Lucas finalmente habló. ¿No crees que esto podría ser peligroso? Mateo puede ser impredecible cuando está herido. Tomé un sorbo de mi café, saboreando el momento. Esa es exactamente la idea, Lucas. Quiero que pierda el control. Quiero que todos vean al verdadero Mateo, no al personaje que ha creado. ¿Y nosotros?, preguntó, su mano rozando la mía sobre la mesa. ¿Qué somos en todo esto? Lo miré. Realmente lo miré, permitiéndome ver más allá de nuestro plan, más allá de la venganza. Somos lo que queramos ser, respondí honestamente. La única diferencia es que ahora, por primera vez, soy yo quien tiene el control de la historia. Lucas entrelazó sus dedos con los míos, el gesto tan natural como respirar. Entonces, escribámosla juntos. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, mi teléfono vibró con un mensaje de Mateo. ¿Realmente crees que esto cambia algo? Sigues siendo la misma patética niña enamorada de siempre. Sonreí al texto, sintiendo una calma que nunca antes había experimentado. Te equivocas, Mateo, escribí de vuelta. Ya no soy esa niña, y pronto desearás que lo fuera. Apagué mi teléfono y me acosté, el plan tomando forma en mi mente. Mateo siempre había jugado con las emociones de los demás, creando y destruyendo relaciones a su antojo. Ahora era mi turno de jugar, y tenía la ventaja de conocer todas sus debilidades. La antigua Sara habría sentido culpa por lo que estaba a punto de hacer, pero la antigua Sara había muerto en ese pasillo, reemplazada por alguien más fuerte, más decidida. Alguien que entendía que a veces, la mejor venganza no es devolver el golpe, sino hacer que el agresor se destruya a sí mismo.
Con Lucas a mi lado y la determinación ardiendo en mi pecho, me dormí sabiendo que mañana comenzaría el verdadero juego. La mañana siguiente llegué temprano a la escuela, sabiendo exactamente lo que encontraría. Como esperaba, Mateo estaba apoyado contra mi casillero, su postura casual contradecía la tensión en su mandíbula. «Tenemos que hablar», dijo tan pronto me vio, su voz un susurro tenso. «¿Sobre qué?», pregunté, fingiendo inocencia mientras abría mi casillero, obligándolo a moverse. «Sobre Lucas», gruñó. «¿Qué crees que estás haciendo?». Me tomé mi tiempo organizando mis libros, cada segundo de silencio alimentando su frustración. «No sabía que necesitaba tu permiso para tomar un café con alguien. Es mi mejor amigo». Y me giré para mirarlo, una sonrisa jugando en mis labios. «¿Acaso tienes la exclusividad de su amistad? ¿O es que te molesta que por primera vez alguien te está quitando algo que consideras tuyo?». Sus ojos se oscurecieron con una emoción que no pude identificar completamente. ¿Rabia? ¿Celos? ¿Miedo? Tal vez una mezcla de todo. «Estás jugando con fuego, Sara», advirtió, acercándose tanto que pude oler su colonia. «No sabes de lo que soy capaz». «Oh, pero sí lo sé», respondí, mi voz suave pero firme. «La pregunta es, ¿tú sabes de lo que soy capaz yo?». En ese momento, Lucas apareció en el pasillo. Se detuvo al vernos, su expresión endureciéndose ligeramente. «¿Todo bien aquí?». «Perfectamente», respondí, cerrando mi casillero y alejándome de Mateo. «De hecho, estaba a punto de buscarte. ¿Me acompañas a la biblioteca?». La mirada que Lucas y yo compartimos estaba cargada de significado. Se acercó y, en un movimiento que sabía volvería loco a Mateo, tomó mi mano. «Por supuesto», sonrió, sus ojos nunca dejando los míos. Mientras nos alejábamos, pude sentir la mirada de Mateo quemando nuestras espaldas. No necesitaba voltear para saber que estaba furioso. La primera pieza del plan estaba en su lugar. En la biblioteca, Lucas y yo nos sentamos en una mesa apartada, nuestras manos aún entrelazadas. «¿Viste su cara?», susurró Lucas, inclinándose hacia mí. «Cada segundo», sonreí, «pero esto es solo el comienzo». «¿Recuerdas la fiesta de este fin de semana?». Lucas asintió. Era el evento social más importante del semestre, organizado por una de las exnovias de Mateo, Valeria. «Es nuestra oportunidad perfecta», continué. «Todos estarán allí, observando, esperando ver qué hace el gran Mateo cuando su mejor amigo y ¿Su qué?», provocó Lucas. «Su pulgar trazando círculos en mi palma. Su obsesión», completé, ignorando el escalofrío que su toque me provocaba. «Su punto débil». El día transcurrió como habíamos planeado. Lucas y yo nos mantuvimos cerca, compartiendo pequeños momentos de intimidad que sabíamos llegarían a oídos de Mateo. Una caricia aquí, una risa compartida allá, siempre conscientes de nuestra audiencia. Para cuando llegó la hora del almuerzo, los rumores ya corrían desenfrenados. Vi a Valeria susurrando con su grupo, sus ojos siguiéndonos mientras Lucas y yo compartíamos una mesa alejada de la multitud. «¿Crees que funcionará?», preguntó Lucas, jugando distraídamente con un mechón de mi cabello. «Ya está funcionando», respondí, señalando discretamente hacia donde Mateo acababa de entrar a la cafetería. Se había detenido en seco al vernos, su bandeja temblando ligeramente en sus manos. Por un momento, pareció que se dirigiría hacia nosotros, pero entonces Lucas se inclinó y susurró algo en mi oído, haciéndome reír genuinamente. Mateo cambió de dirección abruptamente, casi chocando con una estudiante de primer año. Lo vi sentarse con su grupo habitual, pero sus ojos nunca nos dejaron. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Lucas, su aliento cálido contra mi oído. «Ahora», sonreí. «Vamos a darle algo de qué preocuparse realmente». Me levanté, consciente de que todos nos observaban, y me incliné para besar la mejilla de Lucas. «Te veo en clase», dije lo suficientemente alto para que las mesas cercanas escucharan. Mientras caminaba hacia la salida, pasé junto a la mesa de Mateo. No lo miré directamente, pero pude ver cómo sus nudillos se blanqueaban alrededor de su botella de agua. El resto del día fue una danza cuidadosamente coreografiada. Lucas y yo nos movíamos en sincronía, cada interacción calculada para máximo efecto. Para cuando sonó la última campana, la escuela entera zumbaba con especulaciones sobre nosotros. «¿Escuchaste?», oí a una chica susurrar mientras me dirigía a mi casillero. «Lucas y Sara. ¿Quién lo hubiera imaginado?». «Pobre Mateo», respondió su amiga, aunque su tono sugería que no sentía ninguna lástima real. «Primero pierde a Valeria, y ahora su mejor amigo está con la chica que...». Se callaron cuando pasé junto a ellas, pero no me importó. Cada susurro, cada mirada,
Cada especulación era otro ladrillo en el muro que estábamos construyendo alrededor de Mateo. Al final del día, mientras esperaba a Lucas en el estacionamiento, recibí un mensaje de Valeria. ¿Vas a venir a la fiesta del sábado? Sonreí al texto. Por supuesto que Valeria estaría curiosa. Después de todo, ella había sido testigo de primera mano de la obsesión de Mateo conmigo. No me lo perdería por nada, respondí. Cuando Lucas apareció, su sonrisa era contagiosa. ¿Lista para irnos? Más que lista, respondí, tomando su mano. Y mientras nos alejábamos juntos, sabía que en algún lugar Mateo estaba observando, su mundo comenzando a desmoronarse pieza por pieza. Esa noche, acostada en mi cama, reflexioné sobre cómo habían cambiado las cosas en tan poco tiempo. El poder que Mateo había tenido sobre mí durante años se estaba desvaneciendo, reemplazado por algo más fuerte, más peligroso. El poder de hacerle sentir lo que él me había hecho sentir a mí. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lucas. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Miré las palabras en la pantalla, pensando en su genuina preocupación, en cómo se había convertido en mucho más que una simple pieza en mi plan de venganza. Estoy segura, respondí. Pero la verdadera pregunta es, ¿tú lo estás? Su respuesta llegó casi instantáneamente. Contigo. Estoy seguro de todo. Sonreí en la oscuridad, mi corazón latiendo con una mezcla de anticipación y algo más. Algo que no me atrevía a nombrar todavía. La fiesta del sábado sería el punto de inflexión. El momento en que Mateo finalmente entendería lo que se sentía perder el control. Y mientras me quedaba dormida, no pude evitar pensar en cómo, en su intento por destruirme, Mateo me había dado exactamente lo que necesitaba para destruirlo a él. Una razón para dejar de temerle y empezar a luchar. El sábado llegó con una expectación casi eléctrica. Me paré frente al espejo, observando mi reflejo con ojos críticos. El vestido negro que había elegido era simple pero elegante. Un cambio drástico de mi usual estilo conservador. Mi cabello, que normalmente llevaba recogido, caía en suaves ondas sobre mis hombros, ocultando estratégicamente el lugar donde Mateo había cortado aquel mechón hace tanto tiempo. «Te ves diferente», dijo mi madre desde la puerta, su expresión una mezcla de orgullo y preocupación. «Más segura, me siento diferente», respondí, aplicando un último toque de labial rojo. Ya no era la chica tímida que se escondía detrás de sus libros. Esta noche sería la protagonista de mi propia historia. El timbre sonó, y mi corazón dio un vuelco. Lucas estaba aquí. Bajé las escaleras, consciente del efecto que mi transformación tendría. No me decepcionó. Sus ojos se agrandaron al verme, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. «Estás hermosa», susurró. Y por un momento, olvidé que esto era parte de un plan. La forma en que me miraba parecía demasiado real, demasiado genuina. El viaje a la casa de Valeria fue corto pero cargado de tensión. ¿Nerviosa?, preguntó Lucas, su mano encontrando la mía sobre la consola central. «No», respondí honestamente. «Por primera vez, sé exactamente lo que quiero». La mansión de Valeria brillaba en la noche, la música pulsando a través de las ventanas. Cuando entramos, tomados de la mano, el efecto fue inmediato. Las conversaciones se detuvieron, los ojos se volvieron hacia nosotros. «Todos nos están mirando», murmuró Lucas. «Déjalos mirar», respondí, apretando su mano. «Esta noche es sobre hacer una declaración». Valeria nos interceptó casi inmediatamente, su sonrisa no alcanzando sus ojos. «Sara, Lucas, qué sorpresa verlos juntos». «¿Por qué la sorpresa?», pregunté inocentemente. «Las mejores cosas suelen suceder cuando menos las esperas, ¿no crees?». Sus ojos se estrecharon ligeramente, captando la indirecta. Después de todo, ella había sido una de las tantas chicas que Mateo había usado y descartado. «Mateo ya está aquí», dijo, como si eso pudiera afectarme. «Está en el jardín trasero». «Gracias por la información», sonreí, guiando a Lucas hacia la pista de baile. Pero esta noche no se trata de Mateo. La música cambió a algo más lento, y Lucas me atrajo hacia él. Mientras bailábamos, podía sentir los ojos de todos sobre nosotros, los susurros corriendo como fuego. «¿Crees que ya le han dicho?», susurré contra su cuello. «Oh, definitivamente», respondió Lucas, sus manos firmes en mi cintura. «Lo conozco. Estará aquí en 3, 2... Como si hubiera sido convocado, Mateo apareció en el borde de la pista de baile. Se detuvo en seco al vernos. Su rostro una máscara de emociones contenidas. Llevaba una botella de cerveza en la mano, y por su postura, no era la primera de la noche. «Ahora viene la parte divertida», murmuré, girándome en los brazos de Lucas para que mi espalda quedara contra su pecho. Sus manos se deslizaron por mi cintura, y levanté mis brazos para entrelazar mis dedos en su nuca. La mirada de Mateo se oscureció visiblemente. Di un paso más cerca de Lucas, nuestros cuerpos moviéndose en perfecta sincronía con la música.
Era un espectáculo calculado, diseñado para provocar exactamente la reacción que estábamos obteniendo. Sara. La voz de Mateo cortó a través de la música, más cerca de lo que esperaba. Se había acercado, tambaleándose ligeramente. Necesitamos hablar. No hay nada de qué hablar, respondí sin detener nuestro baile. Dije que necesitamos hablar. Esta vez su voz se alzó, atrayendo más atención. Lucas se tensó detrás de mí, preparado para intervenir, pero lo detuve con un ligero apretón. Esto era exactamente lo que queríamos. Me giré para enfrentar a Mateo, manteniendo una mano entrelazada con la de Lucas. ¿Hablar sobre qué, Mateo? ¿Sobre cómo prefieres salir con un perro antes que conmigo? ¿O sobre cómo no puedes soportar verme feliz con alguien más? Esto no es sobre... comenzó, pero lo interrumpí. ¿No es sobre qué? ¿Sobre tus celos? ¿Sobre tu necesidad obsesiva de controlar cada aspecto de mi vida incluso cuando jurabas que me odiabas? La música se había detenido, y un círculo se había formado alrededor de nosotros. Podía ver a Valeria en la multitud, sus ojos brillando con un interés casi vicioso. «¿No sabes de qué estás hablando?», gruñó Mateo, dando un paso amenazador hacia mí. Lucas se movió para interponerse, pero levanté una mano para detenerlo. «No, déjalo», dije, mi voz clara en el silencio tenso. «Quiero que todos vean esto. Quiero que vean al verdadero Mateo». ¿El verdadero Mateo?, se burló, pero había un temblor en su voz. «¿Y quién soy yo, Sara? Ilumíname». «Eres un cobarde», respondí simplemente. Un niño asustado que solo sabe lastimar a otros porque tiene miedo de que lo lastimen primero, que necesita mantener el control sobre todos porque en el fondo sabe que no vale nada por sí mismo. El golpe fue instantáneo. Mateo se lanzó hacia adelante, pero esta vez no retrocedí. En cambio, me mantuve firme, mirándolo directamente a los ojos mientras Lucas y otros 2 chicos lo sujetaban. «¡Suéltenme!», gritó, luchando contra el agarre. «¡Ella es mía! ¡Siempre ha sido mía!». Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Las palabras de Mateo, amplificadas por el alcohol y la rabia, revelaban exactamente lo que queríamos que todos vieran. ¿Tuya? Reí, el sonido frío y claro. Nunca fui tuya, Mateo. Y ese es tu verdadero problema. No puedes soportar que alguien que creías poseer, alguien que pensabas que podías controlar y humillar a tu antojo, finalmente haya encontrado la fuerza para alejarse de ti. Me acerqué a él, que seguía forcejeando contra quienes lo sujetaban. ¿Quieres saber la verdad? Siempre fuiste tú el patético, tan inseguro, tan necesitado de validación, que tenías que destruir a cualquiera que se atreviera a quererte genuinamente. Sara, advirtió Lucas suavemente, pero negué con la cabeza. No, necesita escuchar esto. Todos necesitan escucharlo. Me dirigí a la multitud. ¿Cuántas de ustedes han sido víctimas de sus juegos? ¿Cuántas han sido usadas y descartadas cuando ya no servían para alimentar su ego? Vi varias cabezas asintiendo, rostros que reconocía de las conquistas pasadas de Mateo. «Eres un monstruo», escupió Mateo, pero su voz ya no tenía la misma convicción. «No», sonreí, sintiendo el poder de la verdad corriendo por mis venas. «Soy tu creación. Cada burla, cada humillación, cada momento de crueldad me hizo más fuerte. Me hiciste invulnerable a tu veneno». Me volví hacia Lucas, que me miraba con una mezcla de admiración y preocupación. Sin dudarlo, lo besé profundamente frente a todos. El beso fue real, cargado de todas las emociones que habían estado creciendo entre nosotros durante estas semanas. Cuando nos separamos, miré a Mateo una última vez. Esto se acabó. Tu poder sobre mí, tus juegos, tu control, todo se acabó. La fiesta se había detenido por completo. Todos los ojos fijos en la escena que se desarrollaba. Mateo, finalmente liberado por quienes lo sujetaban, se tambaleó hacia atrás, su fachada de chico malo completamente destrozada. «Vámonos», susurré a Lucas, tomando su mano. Mientras nos alejábamos, pude escuchar a Mateo gritar mi nombre, su voz quebrada por la rabia y algo más, desesperación, pero no me importó. Esta noche había conseguido exactamente lo que quería, mostrar al mundo quién era realmente Mateo. Y más importante aún, mostrarme a mí misma quién podía ser yo sin el peso de su toxicidad. El aire frío de la noche nos golpeó al salir de la casa de Valeria, pero apenas lo sentí. La adrenalina todavía corría por mis venas, y la mano de Lucas en la mía me mantenía anclada a la realidad. «¿Estás bien?», preguntó mientras caminábamos hacia su auto, su pulgar trazando círculos reconfortantes en mi palma. Me detuve bajo una farola, girándome para mirarlo. «Nunca he estado mejor», respondí. Y era verdad. Me sentía ligera, como si hubiera dejado caer un peso que había estado cargando durante años.
El sonido de cristal rompiéndose dentro de la casa nos hizo voltear. Incluso desde afuera, podíamos escuchar los gritos amortiguados de Mateo. «Deberíamos irnos», sugirió Lucas, pero negué con la cabeza. «No, quiero escuchar esto». Como si respondiera a mi deseo, la puerta principal se abrió de golpe y Mateo salió tambaleándose. Su camisa estaba manchada de lo que parecía ser vino tinto, y su rostro normalmente perfecto estaba contorsionado en una máscara de furia y humillación. «¡Sara!», gritó al vernos, su voz quebrándose en los bordes. «¡Esto no ha terminado!». «Te equivocas», respondí tranquilamente. «Terminó hace mucho tiempo, solo que recién ahora todos pueden verlo». Se acercó a nosotros, tropezando ligeramente. «¿Crees que esto es una victoria? ¿Crees que exponiéndome así has ganado algo? No se trata de ganar, Mateo», dije, sintiendo una calma surreal. «Se trata de justicia, de equilibrio. Durante años me hiciste sentir pequeña, insignificante. Me convenciste de que no valía nada más que tus burlas y tu desprecio. Yo te hice quien eres», gritó, su voz resonando en la calle vacía. «Sin mí no serías nada». Una risa suave escapó de mis labios. ¿Eso es lo que realmente crees? ¿Que tus años de abuso y manipulación me definieron? No, Mateo. Me hicieron más fuerte, sí, pero no de la manera que pretendías. Valeria apareció en la puerta, seguida por un grupo de estudiantes curiosos. Entre ellos reconocí varios rostros familiares. Exnovias de Mateo, chicas que habían sufrido sus juegos de poder, testigos silenciosos de sus crueldades. «Míralos», continué, señalando hacia la multitud. «Cada persona aquí tiene una historia sobre ti, sobre cómo los manipulaste, los usaste, los descartaste cuando ya no servían a tu ego. Están celosos». Escupió, pero su voz carecía de convicción. «Siempre han estado celosos de mí». «No, Mateo, están hartos. Hartos de tus juegos, de tu toxicidad, de tu necesidad constante de hacer sentir inferior a los demás para sentirte superior». Lucas apretó mi mano, ofreciendo apoyo silencioso. Mateo lo notó, sus ojos fijos en nuestras manos entrelazadas. «¿Y tú?», se burló, dirigiéndose a Lucas. «¿Mi mejor amigo? ¿Realmente crees que ella te quiere? Solo te está usando para vengarse de mí». «Tal vez al principio», intervino Lucas, su voz firme. «Pero a diferencia de ti, Mateo, algunos somos capaces de ver más allá de los juegos, de reconocer algo real cuando lo encontramos». Esas palabras me golpearon con fuerza. ¿Cuándo había dejado de ser un plan y se había convertido en algo más? ¿En qué momento los momentos compartidos con Lucas habían comenzado a significar más que una simple venganza? ¿Real? Mateo soltó una carcajada amarga. ¿Qué hay de real en esto? Sara siempre ha estado obsesionada conmigo. Esa carta de amor, esa carta, lo interrumpí, fue escrita por una niña que no sabía lo que era el amor verdadero, que confundía la atención, incluso la negativa, con afecto. Pero esa niña ya no existe, Mateo. La mataste con cada burla, cada humillación, cada momento de crueldad. Di un paso hacia él, sintiendo el poder de la verdad en mis palabras, y en su lugar, creaste algo mucho más peligroso. Alguien que ya no te teme, alguien que puede ver a través de tu fachada y exponer tu verdadera naturaleza. ¿Mi verdadera naturaleza? Su voz temblaba con rabia contenida. «Un cobarde», respondí simplemente. «Alguien tan inseguro de su propio valor que necesita destruir el de otros para sentirse superior. Alguien que confunde el miedo con el respeto, la crueldad con el poder». Las lágrimas brillaban en sus ojos, aunque dudaba que fuera consciente de ellas. «No sabes nada sobre mí», susurró. «Te equivocas. Lo sé todo sobre ti. Cada inseguridad, cada miedo, cada debilidad, los he visto todos. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que incluso ahora, después de todo lo que has hecho, una parte de mí siente lástima por ti». Esas palabras parecieron golpearlo más fuerte que cualquier insulto. Se tambaleó hacia atrás como si lo hubiera abofeteado. «Vámonos», dije a Lucas girándome para irme. Pero antes de dar un paso añadí, «Y Mateo, la próxima vez que decidas que preferirías salir con un perro antes que con alguien, recuerda esta noche. Recuerda cómo se siente estar del otro lado de la humillación». Mientras nos alejábamos, podía escuchar los murmullos de la multitud, el sonido de Mateo gritando algo ininteligible, el eco de pasos dispersándose, pero nada de eso importaba. En el auto, Lucas permaneció en silencio por varios minutos antes de hablar. ¿Valió la pena? Lo miré, realmente lo miré, viendo no solo al chico que me había ayudado con mi venganza, sino al hombre que había estado a mi lado, apoyándome, protegiéndome, enamorándose de mí tan gradualmente como yo me había enamorado de él. «Cada segundo», respondí.
pero no por la venganza, no por ver a Mateo destruido. Valió la pena porque finalmente soy libre. Libre de su influencia, de su toxicidad, de la versión de mí misma que existía solo para complacerlo. Lucas sonrió, esa sonrisa que había llegado a significar hogar y seguridad. ¿Y nosotros? Nosotros, repetí, saboreando la palabra. Somos la mejor parte de todo esto. Lo único real en medio de tanto juego. Mientras nos alejábamos de la casa de Valeria, de Mateo, de mi pasado, sentí que algo fundamental había cambiado dentro de mí. La venganza había sido dulce, sí, pero el verdadero triunfo no estaba en la destrucción de Mateo, sino en mi propia transformación. Y mientras la noche nos envolvía, con la mano de Lucas firmemente entrelazada con la mía, supe que esta no era solo una historia de venganza. Era una historia de redención, de amor, de encontrar la fuerza para liberarse de las cadenas del pasado y abrazar un futuro lleno de posibilidades. Capítulo final. El verdadero triunfo. El lunes llegó con una sensación de inevitabilidad. Mientras caminaba por los pasillos de la escuela, notaba cómo las miradas habían cambiado. Ya no eran de lástima o burla, sino de respeto y, en algunos casos, admiración. ¿Lista?, preguntó Lucas, esperándome junto a mi casillero como si había vuelto su costumbre. Más que nunca, respondí, notando los susurros y miradas que nos seguían. Las noticias de lo sucedido en la fiesta se habían extendido como fuego. El gran Mateo, el chico que siempre había estado en control, finalmente había sido expuesto. Pero lo más sorprendente no era su caída, sino lo que había surgido de sus cenizas. Valeria me interceptó antes de la primera clase, su expresión una mezcla de respeto y algo más complejo. Lo que hiciste, comenzó dudando por primera vez desde que la conocía. Fue increíble. Todos estos años, todas nosotras, simplemente aguantamos sus juegos, sus manipulaciones. Pero tú, decidí que era suficiente, completé simplemente. Más que eso, sonrió débilmente. Nos mostraste que podíamos enfrentarlo, que su poder solo existía porque se lo permitíamos. Era cierto. Durante el fin de semana había recibido decenas de mensajes de otras chicas, cada una con su propia historia sobre Mateo. Historias de manipulación, de control, de corazones rotos y confianza destruida. Mi confrontación había abierto las compuertas, permitiendo que años de dolor reprimido finalmente salieran a la superficie. Mateo no apareció en la escuela ese día, ni al siguiente. Los rumores decían que había pedido un traslado, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus acciones. La ironía no se me escapaba. Él, que tantas veces me había forzado a huir, ahora era quien no podía soportar quedarse. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Lucas una tarde, mientras estudiábamos en la biblioteca, el lugar donde todo había comenzado a cambiar. Lo miré, considerando la pregunta. ¿De la venganza? No. ¿De cómo empezó lo nuestro? Tal vez. ¿Por qué? Porque comenzó como parte de un plan, admití, entrelazando mis dedos con los suyos. Y te merecías más que eso. Merecías algo real desde el principio. Lucas sonrió. Esa sonrisa que había llegado a significar todo para mí. ¿Y quién dice que no lo fue? A veces las mejores historias de amor comienzan de las maneras más inesperadas. Una semana después de la fiesta, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Mateo. Siempre fuiste más que una chica con la que no quería salir, decía. Eras la única que veía a través de mí, y eso me aterrorizaba. Lo siento. No respondí. No necesitaba hacerlo. Su disculpa, aunque probablemente sincera, llegaba demasiado tarde. Ya no era la chica que anhelaba su aprobación o temía su rechazo. Me había convertido en alguien más fuerte, más completa. La última vez que vi a Mateo fue el día que vino a recoger sus cosas de la escuela. Nuestras miradas se cruzaron brevemente en el pasillo. Ya no había burla en sus ojos, ni esa crueldad calculada que tanto tiempo había definido nuestra relación. En su lugar vi algo que nunca pensé que vería. Respeto. Sara, asintió levemente antes de continuar su camino. Mateo, respondí, y fue suficiente. Esa tarde, sentada en las gradas del campo de deportes con Lucas, reflexioné sobre cómo había cambiado todo. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dije, apoyando mi cabeza en su hombro. Durante años, pensé que mi historia era sobre Mateo, sobre cómo me había lastimado, cómo me había hecho sentir insignificante, pero en realidad siempre fue sobre mí, sobre encontrar mi propia fuerza, mi propio valor, y sobre encontrarnos, añadió Lucas, besando mi frente suavemente. Y sobre encontrarnos, acordé, sonriendo. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. En la distancia, podía ver a un grupo de estudiantes de primer año, entre ellos algunas chicas que me recordaban a mi yo más joven. Pero ahora, gracias a lo que había sucedido,
quizás tendrían un ejemplo diferente a seguir. Un recordatorio de que el poder de los abusadores solo existe mientras permitimos que nos controlen. ¿En qué piensas?, preguntó Lucas, notando mi mirada distante. En cómo a veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa, respondí. En cómo la mejor venganza no es destruir a quien te lastimó, sino convertirte en alguien más fuerte de lo que ellos nunca imaginaron que podría ser. Lucas sonrió, entendiendo. ¿Y te has convertido en esa persona? No, respondí, girándome para mirarlo. Me he convertido en algo mejor, en mí misma. Y mientras el sol terminaba de ponerse sobre nuestro pequeño mundo, supe que esta era la verdadera victoria. No la humillación de Mateo, no la venganza cumplida, sino este momento de paz absoluta. La certeza de que, sin importar lo que viniera después, ya no sería definida por el odio de otros o su crueldad. Mi historia había comenzado como un cuento de venganza, pero había terminado siendo algo más. Una historia de amor. No solo el amor entre Lucas y yo, aunque eso era precioso y real, sino el amor propio que había descubierto en el proceso. El tipo de amor que te hace más fuerte, más valiente, más completa. Mateo había dicho una vez que preferiría salir con un perro antes que conmigo. Ahora, mirando hacia atrás, no podía evitar sonreír ante la ironía, porque al final, sus palabras crueles no me habían destruido, me habían liberado. Y mientras Lucas me atraía para un beso suave bajo el cielo estrellado, supe que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. No como la víctima de la historia de alguien más, sino como la heroína de mi propia historia. Una historia de superación, de amor verdadero, y de la clase de victoria que solo viene cuando aprendes a ser quien realmente eres, sin disculpas ni arrepentimientos. El último rayo de sol desapareció en el horizonte, marcando el final de una era y el comienzo de otra. Y esta vez, la historia sería escrita en mis propios términos, con mis propias palabras y mi propio final feliz. Porque al final, la mejor venganza no es la que destruye a tu enemigo, sino la que te construye a ti misma. Y en ese sentido, había ganado mucho más de lo que jamás había soñado perder.